I can't stop this feeling deep inside of me. Muy buenas noches. Hoy en Argentina Emprende y Exporta tenemos un programa con muchísima actualidad del comercio internacional. Vamos a entrevistar a el despachante de aduana Matías Pello, justamente que él está en Venado Tuerto, y trabajamos muy fuertemente para conocer cuál es la sensación y visión, ¿no?, en el interior del país, porque obviamente los problemas que tiene la logística y el comercio internacional argentino en Capital Federal no son los mismos, sobre todo viendo la dificultad en los puertos de Buenos Aires y del resto del país para conseguir posicionamiento de los contenedores. Justamente hablábamos de que se consigue el booking de un día para el otro y en el interior del país no llega a cargarse, no llega a generarse la exportación, o esto que hablábamos, ¿no?, del falso movimiento, ¿no?, que el contenedor llega al puerto y el buque no ingresó. Esto es gravísimo, es una situación muy de crisis para todos los exportadores, una situación muy, muy desalentadora, ¿no? Y justamente todas las semanas se está viendo el tema del avance del Mercosur y las dificultades que está teniendo la Argentina, ¿no? Y a esto se suma una comunicación A7375 que limita nuevamente, o sea, expande la limitación de las importaciones, y lo vamos a ver en el segundo bloque, sumado a la crisis de los contenedores, sumado a la inflación en China y a los precios móviles que desde el principio de año los chinos no nos pueden cerrar, sumado a la crisis energética de las fábricas que hablaba la semana pasada Jorge Diegues, que están operando en un 70%, sumado a la exportación de carnes. Entonces, esto, sobre todo, vamos a ver todos estos temas y fundamentalmente quiero hablar sobre los mitos y leyendas, ¿no?, del comercio exterior, porque todo el tiempo me están hablando de algunos temas que lo vamos a ver en el segundo bloque, que uno dice, esto no puede ser así. Así que los invito a ver la entrevista a Matías Pello de SIAD, que justamente habla un poco de la realidad de lo que están viviendo las empresas del interior del país en lo que es la logística internacional. Estamos con Matías Pello de SIAD SRL, nuestro asesor en el interior del país, y justamente ayer explotó un artículo de nuestro amigo Federico y nos impresionó este comentario de la importancia de descentralizar el puerto de Buenos Aires, que tanto hablamos esto en el canal Más Federal, en Argentinísima Satelital, de la importancia de los puertos secos, ¿no? ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Justamente hablamos las últimas semanas del tema de las dificultades del e-commerce, que la Argentina cree que siendo el octavo país más grande del mundo va a ser imposible en los próximos años poder llevar puerta a puerta productos, ¿no? Salvo Mercado Libre, que ha avanzado bastante. Lo que es courier, lo que es encomienda, se ha dificultado bastante, pero mucho más exportar o conseguir booking. ¿Cómo lo están desarrollando vos, que tenés tu estudio de comercio exterior, que manejás logística, veo los camiones, las reservas? Un poquito, ¿cómo lo están viendo ustedes? Porque la visión del interior es muy importante. Bueno, en el interior en este momento realmente está siendo muy, muy complicada la situación. A ver, teniendo en cuenta que está complicado para las empresas que están muy cerca del puerto de Buenos Aires, para poder que le liberen los bookings, para que le liberen los contenedores, para conseguir espacio. Estando complicado en Buenos Aires, imagínate lo que es para el interior, que una vez que conseguís un booking y conseguís una reserva, tenés que hacer el retiro de los contenedores en la terminal, tenés que consolidar en las plantas o en el depósito fiscal de Venado Tuerto, o la zona, o la región, y hay que volver a entregar los contenedores. Lo cual, bueno, realmente en este momento
Nosotros tenemos cargas que hace más de 45 días que estamos esperando para sacarlas y se vienen reprogramando porque nos confirman la carga, la reserva y después nos dan de baja el booking. O nos ha pasado que cuando vamos a retirar los contenedores no nos entregan los contenedores. Así que bueno, realmente la situación hoy por hoy es muy compleja. Y estamos hablando de exportaciones que ya están vendidas, exportaciones que solamente hay que entregar, ¿no? No es algo que hay que generar el negocio, sino son clientes de muchos años, ¿no? No, ni hablar que son negocios cerrados. En algunos casos puntuales también tenemos ya con un anticipo cobrado, las empresas tienen un anticipo cobrado y no se puede entregar. Y también está muy complicado hasta lo que es cargas consolidadas en contenedor. Nos ha pasado que no hay espacios. Hoy, por ejemplo, todo lo que es la Unión Europea es imposible. Hoy te toca un destino como Francia y, bueno, ya te digo, reservas de 60 días que están esperando y, bueno, los compradores del exterior empiezan a presionar y con toda la razón. ¿Qué pasa que no llega la mercadería? ¿Qué pasa que no llega la mercadería? Y tampoco lo preocupante de todo esto es que no se ve un horizonte que vos digas, bueno, esto en 25 días está resuelto y vuelve todo a la normalidad. Así que bueno, tratando de sobrellevar esto, que es muy complejo, y tratando de que las empresas no pierdan sus negocios, su nicho de mercado. Pero bueno, hay que ponerle mucho empeño y tratar de salir adelante. Justamente estamos cumpliendo unas semanas de mi comentario de apúrense que van a quedar los contenedores de Navidad en el mar. Y justamente ayer salió un artículo, ¿no?, hablando de que aparentemente Papá Noel no va a poder llegar a la Argentina en tiempo y forma. ¿Cómo lo ves vos desde Venado Tuerto? El tema de liberación de carga, ¿no? De los arribos, de la situación de hacer aduana seca, ¿no? Mirá, está la complejidad de esto, por ejemplo, los arribos de las cargas de IMPO, ¿no? Que llegan a Buenos Aires y algunas hacemos tránsito hacia las aduanas del interior y otras, bueno, sacamos el contenedor completo en Buenos Aires. También se está dando el problema que hay buques que no tocan el puerto. Tenían pensado llegar y no tocan el puerto. También se nos ha dado con buques que han tenido un brote de COVID y el buque no entró en Buenos Aires y se fue a Brasil, y de Brasil también tuvo que seguir a otro lado, así que esa mercadería, yo tengo el caso te pongo un ejemplo, una escalera mecánica, hace 4 meses que la estamos esperando, y está arriba del buque y no llega. Entonces vos imaginate esa persona que hizo esa obra, que la tiene vendida, justamente es de un shopping, que el shopping está por inaugurar, pero le falta la escalera mecánica. Entonces es toda una complicación donde... Te quieren matar a vos, además. Te quieren matar. Claro, pero aparte es cuando por ahí empezás de mail, y pasás, y le pasás info, y decís, y bueno, ¿y dónde está la solución? Y la solución no está porque el buque no arribó a Argentina, omitió el puerto de Buenos Aires. Así que bueno, sumada a algunas complicaciones que siempre hay en el comercio exterior, ahora este tema que ha dejado la pandemia y la falta de espacios en los barcos y la falta de contenedores, bueno, no sabemos cuándo se va a normalizar. Bueno, la verdad que uno estimaba que el verano europeo, donde la producción baja, donde los europeos consumen menos algunos productos, dejen espacio para reubicarnos, pero
con las últimas decisiones de las navieras, donde el puerto de San Antonio está abarrotado de contenedores como último destino y varios tráficos ya no están operando ahí, estimamos que hasta mediados del 2022 en Argentina un poco va a menguar porque febrero es un mes muerto acá, pero es un mes terrible para el comercio internacional, o sea, hay que juntar dinero para pagar, pero me hiciste acordar de reír que me llama un cliente, Patricio, y me dice, mi barco no llegó, mi contenedor no llegó, y yo le digo, mirá, no es que tu contenedor no llegó, el barco no llegó, el barco se quedó en Brasil, ni siquiera el puerto, y vuelvo, Terminal 4 está operando a un nivel bajísimo y tiene problemas con los sistemas. No ha pasado la pandemia en Latinoamérica, pero sobre todo es muy, muy importante poder comunicar correctamente a los clientes, ¿no? Sí, es complicado comunicar porque muchas veces la decisión o la solución no está en manos nuestras. Entonces se hace muchísimo más complejo, que no es algo que vos decís, bueno, tomamos esta decisión, no sé, te pongo otro ejemplo, no aprueban la CIMI, bueno, anulemos, subimos otra, hacemos el reclamo, presentamos, pedimos una audiencia con secretaría. Acá no tenés, porque estamos hablando de lo que yo te comentaba anteriormente y vos recién lo nombraste. Arribó el buque, el barco no tocó el puerto. Entonces difícilmente podamos liberar la mercadería. Y bueno, eso en Expo también te fui comentando lo que está pasando, que no liberan booking, o te lo liberan y después te lo suspenden. Bueno, la verdad que en este momento es un tanto complejo. Por suerte, en esta zona tenemos mucha carga terrestre a países limítrofes y bueno, eso va permitiendo que trabajemos, que las empresas vayan exportando, pero lo que es transporte multimodal o transporte marítimo está complejo. Vi varias fotos de CIAD, del Departamento de Marketing, con camiones. ¿Qué tipo de servicio están implementando con el tema de camiones? Vi mucha carga ahí con camiones. Bien, nosotros acá, bueno, atendemos varios clientes que tienen sus plantas habilitadas, entonces consolidan sus cargas de exportaciones terrestres, ya sea Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Y después lo que estamos haciendo, por una cuestión de rapidez y para los turnos, cuando llegan las importaciones, hacemos tránsito monitoreado hasta de Buenos Aires al depósito fiscal de Venado Tuerto, y ahí vamos haciendo liberaciones, o parciales, o liberamos toda la mercadería. Por ahí utilizamos la modalidad de hacer copia de depósito, una ida 4, dejamos la mercadería almacenada, y a medida que la empresa va necesitando insumos, vamos haciendo liberaciones parciales. Esa medida se tomó por el tema de que cuando tenés un canal rojo en Buenos Aires está muy, muy complicado el tema de los turnos, no están liberando turnos, está muy complejo, las terminales, Exolgan está terrible para poder coordinar un verde. Imagínate lo que es para coordinar una verificación. Y encima, si es del rubro productos químicos, que por ahí la verificación, si te tira alguna alerta, que necesitas de narcotráfico, necesitas que vayan con los perros, bueno, olvídate que no lo sacás en menos de 10, 15 días. Importantísimo empezar a jugar con lo que uno puede llegar a implementar y las facilidades que nos dan los diferentes mercados, ¿no? Vuelvo, Argentina es el 8º país del mundo en superficie y con un puerto principal, el de Buenos Aires. Justamente
la Sí, importancia de poder conectarnos, ¿no? yo creo que es uno de los debates que realmente se debe dar y se debe dar en serio, la descentralización del puerto de Buenos Aires, que es imposible y si vos te pones a estudiar y analizar, hay muchísimas empresas del interior que hacen mucho comercio exterior, tanto sea en IMPO como en EXPO. Entonces, yo creo que necesariamente se tiene que dar la descentralización del puerto de Buenos Aires porque, a ver, si queremos pensar en un país federal, si se quiere seguir como está funcionando, hay que seguir así, que está bien centralizado. Claro. Pero bueno, justamente en Argentinísima Satelital y en CIAD no deben estar pensando que la centralización es buena. No, para nada. Estamos viendo muy fuerte, justamente me invitaron de Container, del programa de Córdoba, que sale por Telefe de Córdoba, cuán importante es el comercio exterior en el interior del país y cuán golpeado está el comercio exterior en Buenos Aires, ¿no? Entonces, esto que hablábamos hoy del amigo de Lambda, no hay que encerrarse, no hay que enfocarse en un solo tema, sino hay que ampliar y escuchar al resto de la sociedad, ¿no? Sin duda, sin duda. Matías, muchas gracias por tu tiempo. Seguimos con el programa. Dale, no, muchas gracias a vos. I can't stop this feeling deep inside of me. I can't stop this feeling deep inside of me. Muchas gracias, Matías. Y me parece fundamental entender la diferencia de la situación local en relación a la situación internacional. Porque son dos tormentas totalmente diferentes. Son dos situaciones totalmente diferentes. Una es la situación o la posición argentina y otra es la posición internacional. Y en esto tenemos que entender que son muchas las situaciones pandémicas o pospandémicas. Empezamos hace un año justamente con la crisis de los contenedores, donde la falta de contenedores y la falta sobre todo de barcos que reposicionen esos contenedores llevaron un incremento de las tarifas de más de un 1000%. A eso, un tema inflacionario en China muy marcado el tema inflacionario en China, porque no te confirman las tarifas y te las modifican. Y justamente en este mes de octubre empezamos con información de que China tiene un problema de crisis energético, ¿no? Que la exportación de carbón de Australia estaba suspendida. Justamente, fíjense, cuando hablamos de países que se enfrentan a las grandes potencias. Australia no le exporta carbón a China. Y esto hace que la principal productora industrial del mundo tenga dificultades de productividad. Entonces, en estos puntos son lo que es tan importante visualizar qué pasa a nivel global. Estos son los puntos que uno tiene que analizar a nivel global. Porque Argentina no tiene ni el 0,5% del comercio internacional. Y esto hace que cuando las situaciones de riesgo pasen, o las situaciones conflictivas pasen, como lo que es la crisis de los contenedores, Argentina quede en un plano casi inexistente para el pensamiento de las navieras. Y en esto lo vimos con clientes en primera persona, que los contenedores se quedaban en Brasil. Y no era 1 o 2 semanas, más de un mes en Brasil. Y lo dijimos la semana pasada, MSC quiere comprar más del 67% de Login, una empresa que está trabajando muy bien el tráfico Brasil-Argentina.
Y esto va a conllevar a mayores problemas de abastecimiento para la Argentina. Y eso sí debería ser un tema nacional, porque vuelvo, hay un punto que tiene que ver con que si los insumos importados aumentan, todo el producto en la cadena de abastecimiento va a aumentar. Y vuelvo, todas las exportaciones se ven afectadas por la falta de posicionamiento de los barcos. Y esto es un problema internacional, no es un problema nacional, pero eso afecta todas las ventas y todo el ingreso de divisas a nivel internacional. Localmente el Banco Central ve la dificultad de las exportaciones por el no ingreso de divisas. Entonces, si tenemos que entender que la semana pasada sacaron un nuevo comunicado, el A7375, hablando sobre supuestamente principio a fin, supuestamente termina esa hasta octubre, todos sabemos que eso no va a pasar, que llega para quedarse, con la imposibilidad de pagos mayores de $250.000. Entonces, esto hace que toda empresa que no tenga cuenta corriente con sus proveedores del extranjero casi no puede importar hasta que no haya importado y registrado sus productos. No nos olvidemos que la capacidad económica financiera, el CEF, que incide directamente sobre las licencias no automáticas, que incide directamente sobre la aprobación de las licencias automáticas, que incide directamente sobre lo que podemos importar o no, sobre la CIMI. Afecta directamente con los precios de los mercados locales, porque Argentina no produce muchísimo de los productos que se venden en el mercado y sobre todo los productos que son de línea blanca, electrodomésticos, autos, repuestos. O sea, hay muchos productos que no fabricamos y sobre todo los que son insumos de la industria que soportan, ¿sí?, que soportan la parte de contención del mercado internacional. Este comunicado lo único que genera el 7375 es la visualización de una diferencia muy grande entre las pymes que tienen que exportar e importar sobre todo, y las multinacionales, porque las multinacionales en un 90% tienen cuenta corriente. Entonces, esto, ¿sí?, me gustaría saber, genera muchísima desconfianza internacional. Esto genera un quiebre, ¿sí?, en la situación y en la relación de Argentina con Argentina. ¿Por qué? Porque ya Argentina, los proveedores para las pymes, ¿no?, los proveedores ya tenían muchísima desconfianza con el pago. Desde todas las resoluciones que salieron en los últimos años, los proveedores casi no nos generan cuenta corriente. Entonces, en este punto donde se incrementa esta dificultad, salvo las multinacionales que ya tienen cuenta corriente, que tienen proveedores de muchos años o son poderosas en otros lugares que los proveedores saben que van a cobrar, genera una situación inflacionaria de presión a los importadores pymes. Y volvemos. ¿No son las pymes las que dan más trabajo? Justamente se está viendo y analizando la posibilidad de transformar empleos por planes sociales. Se está viendo la posibilidad de analizar cuáles son las empresas que tienen más de 100 empleados para poder generarles algún tipo de control y beneficio a nivel
empleados. No son las pymes argentinas, no es el empresariado pyme, el argentino que sigue apostando en la pyme al que hay que cuidar. Y escuché dos mitos que escucho todo el tiempo, que el mito del exportador de carne que sacaba la carne por Paraguay. Y yo me pregunto, de todas las fabricantes, de todos los fabricantes, de todos los ganaderos, de todos los que exportan carne, ¿cuántos exportaron carne por Paraguay? Y eso no se puede verificar. O sea, no, porque la carne había que controlarla porque estaban exportando carne. Eso no se puede analizar desde mi ignorancia, ¿no? Y ahora, el nuevo, ¿no? La resolución sale, la 73, porque muchos importadores no habían ingresado, ¿sí? Pagaron más de lo que deberían haber importado. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Seguimos con la actualidad del comercio internacional. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos la semana que viene.